Saludos. Titulamos este vídeo Baal es Balán, DA42. En primer lugar, como de costumbre, decir que todo lo que afirmamos lo hacemos bajo el concepto de suposición o de sospecha. Así, cuando digamos nos engañan, estamos diciendo realmente, presuntamente nos engañan. El motivo de este vídeo es el haber estado, dijéramos así, el haber estado meditando en un hangout realizado en el canal de Iru Landuxi. Entonces, en este hangout que se titula, y lo pueden buscar, nosotros recomendamos que lo busquen y lo vean, aunque es de larga duración, pero merece la pena verlo y analizarlo, porque según nuestra opinión, este vídeo que se titula La biocodificación de Sergio Monor aplicada a la estafa del globo. Con este título, para nosotros se nos muestra, dijéramos así, se nos muestra un pensamiento desde nuestro punto de vista equivocado de enfrentamiento, de dualidad. Entonces nosotros, con este motivo, para que pueda servir de reflexión, hacemos este vídeo tomando como base, decimos, este hangout, que según nuestra opinión, estos investigadores que en él participan representan una punta de lanza en lo que se llama el despertar, el auténtico despertar, que está muy lejos, según nuestra opinión, de lo que se denomina el pensamiento de la nueva era. Entonces, nosotros vamos a ver unas imágenes que nos sirven también para, dijéramos, poner un poco, dijéramos, este asunto con una cierta objetividad, porque se presenta una tesis. Uno de los investigadores que participan, que por cierto, vamos a decir los participantes, sería el canal de Paz Mundial, el canal de Lucas Assi, Paz Mundial, también participa Iru Landuxi, Sergio Monor, y nos interesa destacar al cuarto participante, que es, se llama, lo nombran así, Roberto, porque Roberto expone una manera de pensar que es la que nosotros personalmente teníamos hace, dijéramos así, unos 10 años. Entonces, todo lo que nosotros vamos a afirmar ahora, si alguien nos lo dijese hace 10 años, nos sentaría mal, porque en cierto modo iría y va contra el pensamiento que teníamos hace 10 años. Entonces, nosotros hemos tenido ciertas dudas para no herir susceptibilidades en hacer estas reflexiones que vamos a hacer, pero como pensamos que estamos en un tiempo final, pues lo consideramos conveniente. Pero evidentemente cada persona pues podrá desecharlo, evidentemente, si evidentemente pues le molesta o emocionalmente le sienta mal. Simplemente son opiniones particulares, dijéramos así, pero convendría que se tuviesen en cuenta según nuestra opinión y se investigue. Así pues, una discusión y una manera de pensar que expone este investigador llamado Roberto es la siguiente, que es por supuesto muy establecida, que los españoles cuando fuimos allí, pues evidentemente destruimos un tipo de sociedad regida por chamanes que tenían una alta espiritualidad y un alto conocimiento y una forma de vida, dijéramos, en armonía con la naturaleza y haciendo progresar la espiritualidad. Y entonces los españoles fueron allí siguiendo, dijéramos así, lo que está actualmente establecido de la élite, cumplimos el designio de la élite y arruinamos una cultura. Nosotros tenemos que decir que también pensábamos así hace tiempo. Nosotros recordamos que hará unos 20 años
viendo una de las crónicas de uno de los cronistas que fueron allí a América, entonces él en esa crónica que leímos, se puede buscar, ahora mismo en mente no tenemos el título, pero queremos simplemente reflejar la idea. La idea era que los españoles que fueron allí, entonces este cronista refleja que se entrevistaron con el cacique, les visitó el cacique, y a la hora, dijéramos, de descansar o de acostarse, pues el cacique, rodeado por sus servidores, pues hizo que lo acostumbrado en él, que se tumbase en el suelo, y entonces este cacique, descansaba encima de ellos. Entonces, para nosotros, hace unos 20 años, pues esto nos afirmaba en la idea que nos vienen evidentemente promocionando de que el pueblo que estaba allí, realmente estos caciques, pues eran de lo más tiránico posible, dormir encima y a costa de sus servidores. Esto a nosotros nos chocó, pero nosotros lo interpretamos como que nosotros, como ellos nos vienen aleccionando, pues en cierto modo fuimos a ese lugar salvaje a imponer una cierta fe y una cierta cultura, dijéramos así. Ahora realmente ya ese no es nuestro pensamiento, evidentemente. Pero, evidentemente, nosotros, amantes, dijéramos así, de las construcciones y del pasado, pues admirábamos mucho, dijéramos, las construcciones que se encuentran en ese continente, vamos a decirlo de esta manera. Pero no podemos estar de acuerdo con esa visión idílica, porque nosotros estábamos solamente viendo una cara de la moneda. Estábamos viendo la cara, pero no estábamos viendo la cruz. Y la cruz, por eso este vídeo que estamos haciendo se titula Baal es Balán. Balán sería la entidad, vamos a decirlo de esta manera, la entidad a la cual desde siempre en América pues se le sacrifica y se le obedece. Pero eso es lo mismo exactamente que pasa en toda la cultura mundial, desde que está establecida esta dimensión, que nosotros denominamos dimensión secundaria intervenida. Pero nosotros incluso hace unos 10 años, negábamos o apartábamos esta realidad. Solamente queríamos ver lo positivo, las enseñanzas chamánicas. Queríamos solamente ver como si fuese una continuidad o una realidad total, las enseñanzas de Castaneda, por ejemplo. Pero estábamos atendiendo únicamente a la cara y no a la cruz. Entonces, en este hangout, pues, Roberto, pues, viene a defender esa postura. Y también, junto con este pensamiento, también viene el pensamiento de otros investigadores en el campo del lenguaje, como Ruth Sotomayor, que más bien se opone a la versión de que fue, dijéramos, el mundo occidental, europeo, la tradición oriental, la que llegó allí con la cultura, sobre todo también a través del lenguaje. Ella pues postula, porque descubre evidentemente muchas palabras y, dijéramos así, muchos hechos que hacen saber que allí existía una cultura poderosa. Por supuesto que sí, también. Entonces ella quiere mostrar que es desde allí donde está el origen de la cultura. Para nosotros esto también sigue siendo movernos en la dualidad, en el enfrentamiento. No habría que ver ese enfrentamiento, habría que descubrir sobre todo a Baal y a Balán, que es el mismo, que está en toda esta dimensión establecido desde un principio, desde el origen. Y entonces él siempre procura que entre nosotros creemos la dualidad. Creemos, por ejemplo, la dualidad de Roberto, que ve a los europeos que fueron allí, a nosotros, los españoles, como unos enemigos, vamos a decirlo, destructores de su cultura. Pues nosotros decimos, no es así realmente. Todos somos víctimas. Fuimos muchos, la mayoría engañados. Por supuesto, la élite no. La élite siempre sigue a Baal Satán y ella pues establece neutra. En un segundo plano, ella no va y sufre el sufrimiento, no tiene el sufrimiento ni la muerte en ese aspecto. Pero en cambio nos deja a nosotros totalmente en enfrentamiento, que es lo que yo veo y percibo en este hangout. Entonces nosotros queremos poner un poco de luz. No podemos negar, evidentemente, lo nefasto de Balán con el pueblo americano, porque es el mismo.
Es el mismo, evidentemente, totalmente. Pero allí, cuando llegaron los españoles, ya era de un modo totalmente descarnado. Totalmente descarnado. El sacrificio existía, no se puede negar. Nosotros vamos a ver unas imágenes con poca calidad, simplemente una síntesis, pero cualquier persona puede realmente investigar. Por supuesto, siempre se encontrará alguna versión distinta, como a lo mejor la de Bartolomé de las Casas, porque él evidentemente también cae en la dualidad, como ve las atrocidades que hacen los españoles, pues entonces ya los disculpa a los nativos diciendo que ellos en realidad eran pacíficos, que ellos no sacrificaban. Ante su vista seguramente no, pero eso no podemos negar la realidad de Baal y de Balán, que es el mismo en toda la dimensión. Entonces nosotros vamos a poner unas simples imágenes sintéticas, podrían ser miles y podrían ser miles de textos que reflejan esa, dijéramos, actitud de sacrificio de Balán y de Baal, que es el mismo que lo estuvo haciendo aquí antes de Roma y durante Roma, evidentemente más silenciadamente. Bien, vamos a verlo. Estas imágenes, por eso hemos titulado este PowerPoint Baal es Balán. Vemos a una entidad a la izquierda que es la aleccionadora, está muy bien representada aunque no queramos verlo. Balán sería una de sus representaciones, el dios o semidios de tipo jaguar, pero la entidad demoníaca que se ve, incluso que representa la muerte esquelética, pues le está adoctrinando, exactamente igual que fueron los españoles allí, adoctrinados. Por supuesto que sí. Entonces nosotros lo que dijimos de esa crónica que se echaban y el cacique dormía encima de ellos, pues lo vemos también reflejado en las culturas mayas. Vemos ese personaje cómo está sobre otras dos personas que le sirven de asiento, y a su derecha se ve una cabeza humana y a la izquierda pues un tipo gorro de poder. Eso era el poder, pero no queremos verlo, evidentemente. Preferimos pensar que es todo simbólico. Pues es real, mucho más real. Y los que quieran investigar, pues simplemente pasen un poco por estos historiadores, Bernardino de Sahagún, Bernal Díaz del Castillo, Francisco López de Comara, pero sobre todo actualmente hay un trabajo muy bien realizado por Víctor M. Guerrero Ayuso, que es licenciado en Historia y en Ciencias Sociales, que tiene un trabajo muy, dijéramos así, muy objetivo en torno a los sacrificios humanos en la antigüedad, porque eso no era solamente en América, sino fue desde el origen. Lo recomendamos que los que tengan dudas sobre el sacrificio humano, que es lo que sustenta a Baal y a Balán y a Satán, pues que lo consulten y lo vean, realmente es real. Entonces nosotros ya seguimos investigando, entonces vemos pues que evidentemente los códices, en representaciones, en templos, en figuras, pues estamos viendo el sacrificio, no podemos negarlo. Evidentemente los españoles lo disimularon más, ellos iban engañados. Los que los dirigían, por supuesto que no, los que los dirigían seguían realizando los ritos igual que en la actualidad, pero de un modo secreto. Pero entonces el interés de nosotros y toda la cultura europea en un principio con la cultura maya se sintió, la mayoría de los eruditos y investigadores pues los consideraban debido a sus construcciones maravillosas y a su conocimiento de las eras, de las estrellas, pues los estaba incluso idolatrando, pero evidentemente lo que no querían ver era la cruz de la moneda. La cruz de la moneda se descubrió sobre todo en Bonampak, en el sitio arqueológico de Bonampak, pues ahí están los reflejos de sus pinturas que realmente reflejan la realidad. Entonces ahí, pues evidentemente se ve las escenas, aquí debajo a la izquierda, aquí pues estamos viendo sangrándose, están sangrando, o sea, las personas que cogían los enemigos para hacerles el sacrificio. Era totalmente una cultura guerrera pero sacrificadora, y sacrificadora a Balán, que es Baal, que no es otro. Veamos esa misma figura, ahora un poco más claramente, más idealizada. Aquí estamos viendo cómo se ven el tipo de poder, como siempre, los subyugados que están ahí, pues realmente son los mismos subyugados, representan lo mismo que los españoles que fueron allí engañados, imponiendo y pasando calamidades, un tipo de cultura, son lo mismo. Fíjense en el de la izquierda, abajo, que está sangrando, pues es, dijéramos así, una crueldad, porque Satán Baal, esas son las energías que le alimentan, y la sangre es la que lo alimenta. Y tenemos que ver esta cruz de la moneda, tenemos que verla, no podemos silenciarlo. Véanlo aquí más de cerca, como esta sí es la original, cómo se está viendo. Ellos lo representan claramente, les gusta representar cómo ellos ofrecen la sangre y el sufrimiento. Es
es un mundo satánico, el Bonampak. Entonces aquí también estamos viendo cómo la élite, que siempre a las élites mundiales de toda la historia, pues ellas son las que están totalmente agasajadas, están con todos sus uniformes, con toda su, igual que en la actualidad, y a la derecha vemos en un punto más elevado lo que se quiso interpretar como la presentación del heredero a la clase dirigente, porque se ve un sacerdote que lleva un infante en sus brazos. Aquí a la derecha, en el punto superior, se quiso interpretar así, pero nosotros personalmente pues ya no lo interpretamos de esta manera, sino más bien lo interpretamos como el tipo, vamos a decirlo, posible sacrificio a la deidad, porque esto era la norma desde siempre en esta dimensión. Entonces, el que quiera investigar que esto no es solamente de un pueblo, que vea también, busque en Isabel Valenzuela en internet, porque ella hace una síntesis muy sencilla, muy concreta. Este cuadro que hemos cogido nosotros es simplemente hablando de los aztecas, cómo realizaban sacrificios humanos. Bueno, pues ella hace una síntesis sencilla que no son los aztecas, que es en todas las culturas realmente de la humanidad en la antigüedad, de un modo claro, para que no podamos negar esta evidencia. Pero todos los que fuimos allí, españoles y los que les sirven, y después la cultura romana y la cultura griega, pues todos, dijéramos así, que la cultura anterior es la que más muestra la realidad, como este Tophet. Un Tophet es, dijéramos así, un sitio arqueológico de cementerio de niños. Esto era la antigua civilización fenicia cartaginés que dominó el mundo, que venía desde Canaán, por supuesto, desde esa zona. Pues entonces también hubo un tiempo que nos queremos negar a reconocerlo, que incluso esos cementerios de niños, exclusivamente de niños, pues se consideraban que se le dio la interpretación de que realmente eran niños que morían siendo niños, y por eso, como no habían llegado a ser adultos, pues los enterraban aparte simplemente. Pero cuando ya vemos lápidas como esta que estamos viendo aquí, que se ve un sacerdote fenicio cartaginés con su gorro típico, llevando en sus manos, en su brazo izquierdo a un niño, evidentemente, en esas lápidas, pues evidentemente es el sacrificio impuesto. El sacrificio impuesto. No podemos negar esta realidad, por cruda que sea. Entonces, ¿y quién es el sacrificador en todas las culturas? Pues realmente, incluso en la nuestra, nos vienen diciendo que la serpiente nos engañó. Pues evidentemente, esta es la serpiente, bajo todas las representaciones, muchas veces más disimuladas y otras menos disimuladas. Aquí realmente la figura maya, incluso haciendo un símbolo especial con la mano, que algunos ya conocen, pues te lo está diciendo claramente, que su base y su origen es el origen serpentino, es la adoración de la serpiente. Y eso realmente es la cruz de la moneda. Entonces, no deberíamos de negar esta realidad. Pero realmente también tenemos que decir que Baal, Satán, la principal herramienta suya de engaño es crear la dualidad, crear el bueno contra el malo. Y entonces eso es lo que yo también he percibido en este debate, en la tesis expuesta por Roberto, que está realmente desmentida, dijéramos así, sobre todo por Sergio Manuel Pot, que evidentemente pues él tiene muy claro, y nosotros también lo tenemos claro, de que la entidad de Balaam pues era un sacrificador, evidentemente. Eso no puede negarse. Pero siempre se intenta crear la dualidad, por eso enfrentar a unos con otros. Nosotros decimos, debería de haber sobre todo en los que buscan un punto de unión, que es saber que es una entidad demoníaca, satánica, invisible muchas veces, o siempre dijéramos así, pero visible a través de sus seguidores, evidentemente, que son los que imponen en esta dimensión de un modo astutamente el engaño y dijéramos el poder establecido desde siempre. Esa es nuestra investigación y nuestra certeza. Nosotros hace unos 20 años no pensábamos así, incluso éramos admiradores. Este libro, el libro Maya de los Muertos de Paul Arnold, mírenlo.
Entonces esto es una gran obra que ya no se suele editar. Este gran investigador, que es un gran erudito, pues no es una persona, dijéramos así, que no esté bien capacitada, fue presidente de la Cámara Honorario ante el Tribunal de Apelación de París, presidente de la Unión Búdica de Europa, y realiza un trabajo excelente en este libro, sobre todo en relación con la escritura maya. Él la emparenta con el chino antiguo. Nosotros decimos, estamos de acuerdo, pero no solo el chino antiguo, sino más bien, dijéramos así, lo que es una raza más antigua, que era la raza de tipo mongol, dijéramos así. Entonces él emparenta y nosotros estamos de acuerdo. Pero nosotros simplemente veíamos la parte positiva, pero ni siquiera en esta imagen que estamos viendo, que es una entidad, nada más que la mire sin prejuicio y un niño mire esa imagen, ve que es un tipo demoníaco, evidentemente. Pues no queríamos verlo, solamente queríamos ver las extraordinarias pirámides que tenían, el extraordinario conocimiento del tiempo que tenían, pero no queríamos ver esta imagen negativa, que es que Baal Satán y Balán era el que realmente le proporciona a su élite ese conocimiento superior. Entonces, como decimos, siempre su estrategia fundamental es presentar la dualidad para enfrentarnos unos y otros. Incluso en figurillas, muchas de ellas de jade, como esta que tenemos aquí, pues presenta únicamente la dualidad, no el tercer término que es nuestra unión con la divinidad. Entonces aquí la figurilla maya de jade, simbólica, que se le daría a los sacerdotes como esta, se ve un rostro maya normal, pero en la otra parte, si lo ponemos así, se están viendo el esqueleto, la muerte que refleja por la otra cara. Mírenlo, la muerte. Entonces solamente para que te muevas así, entre tú bueno y el otro malo, y lo combatas, la dualidad enfrentada. Esto eran objetos de poder solamente para la clase sacerdotal, que se moviesen en esa filosofía, la filosofía de que al enemigo pues hay que hacerle sufrir lo máximo y eliminarlo y sacrificárselo para Balán, que podríamos seguir hablando mucho y de una manera más directa, que nosotros tenemos conocimiento de la actualidad maya, gracias a que amigos muy personales nuestros, porque participan en nuestro, dijéramos así, amor por las reliquias antiguas, pues tenemos conocimiento de la actualidad de los últimos chamanes mayas. Quizás hagamos otro vídeo en un futuro. Pues bien, estas figuritas en jade, el jade no es nada magnético, pero entonces tú ves y observas que ya lo estamos dando a conocer, que muchas de estas reliquias antiguas, quizás porque han adquirido poder al estar desde miles de años con sacerdotes o por otras causas que estamos investigando, pues son paramagnéticas. Así, por ejemplo, un pequeño imán que tú tengas, se lo aplicas como este que tenemos, chiquitito, se lo aplicas a cualquier figurita y no es magnética, no se le adhiere. Pero ahora realmente, que acaba de caerse al suelo, pues no puedo mostrar cómo se adhiere. También tenemos que decir que con esto que acaba de pasar ahora mismo, de caerse el imán en mi mano y no podérselo poner, pues tenemos la experiencia, esto ya es personal, dijéramos así, tenemos la experiencia de que estos objetos parece que tienen, dijéramos, una influencia directa de fuerzas positivas y negativas, de las dos. Y así, por ejemplo, pues muchas veces, de una manera inesperada, se nos caen de la mano. Ahora mismo el pequeño imán, quizás lo haga en otra ocasión, que pensaba aplicarle para que vieran que es magnético, acaba de caerse. Y para nosotros, ya pues, esto ya es simplemente subjetividad, pues incluso pensamos que Baal y Balán siguen actuando permanentemente en nuestra dimensión. Y queremos hacer una última reflexión. Nuestro deseo es que en vez de buscar el enfrentamiento, busquen el único causante, que es una entidad de tipo, vamos a decirlo así, de tipo reptil es lo que más se presenta, pero evidentemente es otro de los ropajes. O sea, esta entidad que nosotros denominamos Satán, pues la denominamos Satán, pero no con el sentido religioso, sino una entidad de tipo cósmico que está fuera y está dentro de nosotros también. Por eso es muy importante despertar y tener discernimiento. Pues vamos también a decir otra idea que también se plasma en este hangout extraordinario que han hecho en el canal de Irulan Duxi. Entonces así Roberto plantea
le plantea la siguiente pensamiento a Sergio Manuel. Dice, hay que buscar siempre el término medio, hay que buscar un poco, que ahí es donde está la virtud. No puedes decir que todos que solamente los dijéramos así, los mayas y la cultura nuestra pues es inferior y la tuya superior, etcétera. Entra en esa dualidad, ¿no? Porque dice, siempre tenemos que buscar el punto justo. Bien, pues nosotros decimos para que simplemente cualquier persona reflexione. Nosotros no estamos aquí, dijéramos así, en un punto en equilibrio. Nosotros en esta dimensión que denominamos secundaria e intervenida, la denominamos así porque precisamente ha roto el equilibrio de la fuente. Entonces nosotros aquí no estamos en equilibrio. Así, por ejemplo, como una metáfora. Una metáfora sería, por ejemplo, normal, que sería la siguiente. Desde un amanecer gris, dijéramos así, pues se va avanzando, se llega al término medio de plenitud, que sería el mediodía, el sol, y después se va descendiendo otra vez hasta llegar al término oscuro, desde el gris al oscuro, que sería la noche. Entonces el término medio sería, dijéramos ahí en ese punto, el mediodía, el sol. Pues nosotros decimos, en nuestra realidad, el término medio no es ese. En nuestra realidad, si, según este esquema que hemos dicho, nosotros estamos desde el punto alto, desde el sol, bajando hacia abajo progresivamente. Entonces, las cosas no están equilibradas aquí. No podemos buscar en este aspecto lo que se llama dimensión real, dijéramos así, social y vital. No estamos en punto de equilibrio, estamos desequilibrados desde un principio. No vamos caminando desde la luz hasta, desde el inicio de la luz hasta la plenitud de la luz. No, estamos caminando desde un poco de luz hasta la oscuridad. Ese es el camino. Así, por ejemplo, un niño recién nacido, nosotros vemos, evidentemente, ya está desequilibrado, que él tendría más luz, pero nada más que nace empieza a caminar hacia la oscuridad y hacia la muerte. Entonces, Roberto hace hincapié en decir, vamos a buscar el equilibrio. Nosotros decimos, no, aquí no existe equilibrio. Aquí el punto de partida de esta dimensión ya es un desequilibrio de Baal y de Satán. Y entonces es muy necesario despertar para, por lo menos, no dejarnos llevar por esta, dijéramos, esta corriente establecida que nos da ideas y conformismo, para no ver la verdad y para tenernos, por supuesto, en estrés. Bien, podríamos seguir más, pero vamos a decir simplemente lo que queremos diseñar. No movernos en la dualidad enfrentada una contra la otra. No, sino despertar, y lo principal para despertar es ver que existe una negatividad establecida y una mentira establecida en todos los campos. Eso es lo principal. Entonces, terminamos simplemente haciendo una síntesis, reflexión. El regente de esta dimensión es Baal, Balán y todos los nombres que queramos darle, que pretende siempre crear la dualidad enfrentada para él continuar. Y el único modo de romper este engaño sería aplicando el discernimiento y reconocer que todos hemos y somos engañados por Baal y por Satán, y que los antepasados nuestros fueron engañados, sobre todo, y atribuir la verdadera responsabilidad a esta entidad que nosotros seguiremos estudiando y decodificando. Terminamos deseando para todos el mayor discernimiento y para nosotros también.